Existe un sonido que la familia Bond recordaría por el resto de sus vidas. No fue un grito, no fue un disparo. Fue el sonido de una puerta cerrándose suavemente, mientras un anciano de cabello blanco se alejaba por la calle tomado de la mano de una niña de 10 años. Nadie corrió tras de ellos, nadie gritó su nombre, porque en ese momento todos en esa casa creían que Grace iba a una fiesta de cumpleaños. Pero se equivocaban. Ese hombre no tenía sobrina, no tenía granja, no se llamaba Frank Howard. Su nombre era Albert Fish, y lo que estaba a punto de hacer con esa niña tardaría 6 años en salir a la luz. 6 años en los que una madre se despertaría cada noche preguntándose si su hija seguía viva. 6 años en los que el hombre que se la llevó caminó libres por las calles que ella misma caminaba. Antes de llegar a ese día de junio de 1928, hay que entender algo que hace este caso todavía más insoportable. Albert Fish no era un desconocido para la policía. No era su primera vez, y no sería la última. Fish nació en Washington, D.C., en 1870, en una familia donde la enfermedad mental aparecía una y otra vez, generación tras generación. Su padre murió siendo Fish muy pequeño. Su madre, sin forma de mantenerlo, lo entregó a un orfanato. Ahí, entre castigos físicos que se repetía como una rutina, algo en ese niño se fracturó de una forma que ningún adulto a su alrededor supo ver. Nadie lo detuvo a tiempo, nadie jamás lo detuvo. De adulto, Fish se convirtió en un pintor de casas, se casó, tuvo 6 hijos. Por fuera, era un hombre gris, callado, de los que nadie mira 2 veces en la calle. Por dentro, cargaba un impulso que crecía cada año y que él mismo alimentaba en secreto. Y ese impulso, poco a poco, empezó a apuntar hacia los más indefensos, los niños. Durante más de 6 años, este hombre viajó de estado en estado, ofreciendo trabajos falsos a las familias pobres, ganándose su confianza con una paciencia calculada. La policía los arrestó 8 veces. 8 por robo, por cartas obscenas, por violar libertad condicional. Y 8 veces lo dejaron ir, porque nadie conectó al anciano de modales suaves con las desapariciones que dejaba a su paso. Cada vez que salía de una celda, salía libre para volver a hacerlo. Piénsalo. 8 años, 8 oportunidades que el sistema tuvo para detenerlo, y esas mismas 8 veces que lo dejaron ir. En junio de 1928, Fish vio un anuncio que su hermano de Grace había publicado buscando empleo. Lo usó como puerta de entrada. Se presentó en la casa de los Bond como Frank Howard, un granjero de voz tranquila y manos temblorosas por la edad. Se sentó en su mesa. Se ganó la confianza de los padres con una habilidad que solo se adquiere tras años de práctica en el engaño. Les dijo que llevaría a Grace a la fiesta de cumpleaños de su sobrina y que la traería de vuelta esa misma noche. La madre dudó. Hubo un instante, solo un instante, en el que algo en ella le dijo que no lo hiciera. El padre le dijo que no se preocupara, pero Grace nunca regresó esa noche, ni la siguiente, y en ninguna otra. La policía interrogó a cientos de sospechosos. Los periódicos ofrecieron recompensas. Los Bond pegaron carteles por toda la ciudad con el retrato de la niña que nadie volvería a ver. Y mientras tanto, el hombre que se la llevó seguía caminando por Nueva York, libre, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Durante 6 años, 6 años de silencio absoluto, hasta que en noviembre de 1934 algo llegó al buzón de la familia Bond. La señora Bond abrió el sobre sin remitente.
y sin saber lo que estaba a punto de leer, era la carta de puño y letra del propio asesino. Era el relato exacto de lo que había pasado con su hija. Esta es la carta tal y como él la escribió. Mi querida señora Bond, en 1894, un amigo mío envió como ayudante de cubierta al steamer Tacoma, el capitán John Davis. Navegaron desde San Francisco hasta Hong Kong, China. Al llegar allí, él y otros 2 se fueron a tierra y se emborracharon. Cuando regresaron, el barco ya no estaba. En ese momento había una hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre $1 y $3 la libra. Tan grande fue el sufrimiento entre los muy pobres que todos los niños de 12 años fueron vendidos por comida para evitar que otros pasaran hambre. Un niño o una niña de 14 años no estaba seguro en la calle. Podrías ir a cualquier tienda y pedir bistec, chuletas o estofado de carne. Se sacaría parte del cuerpo desnudo del niño o de la niña y se le cortaría justo lo que querías. Ese trasero de un niño o niña, de la cual era la parte más dulce del cuerpo y vendido como chuleta de ternera bajo el precio más alto. Primero mató a un niño de 11 años, porque tenía el culo más gordo. Y por supuesto, la mayor cantidad de carne en él. Todas las partes de su cuerpo fueron cocinadas y comidas, excepto la cabeza, huesos y tripas. Fue asado en el horno, todo su trasero hervido, asado, frito y guisado. El niño pequeño fue el siguiente, fue por el mismo camino. En ese momento, vivía en el 409 East 100 Street, cerca del lado derecho. Me dijo tan a menudo lo bueno que era la carne humana que decidí comerla. Domingo 3 de junio de 1928, te llamé al 406 West 15 Street. Te traje queso en olla, fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. En ese momento me decidí a comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, dijiste que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que ya había elegido. Cuando llegamos allí, le dije que se quedara fuera. Ella recogió flores silvestres, subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía, la mancharía con su sangre. Cuando todo estuvo listo, fui a la ventana y la llamé. Luego me escondí en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio completamente desnudo, comenzó a llorar e intentó bajar las escaleras. La agarré y dijo que se lo diría a su madre. Primero la desnudé, me pateó, mordió y arañó. La ahorqué hasta la muerte. Luego la corté en trozos pequeños para poder llevar mi carne a mis habitaciones, cocinarla y comerla. Qué dulce y tierno fue su pequeño culo asado en el horno. Tardé 9 días en comerme todo su cuerpo. No me la cogí, aunque podría haberlo hecho si yo hubiera querido. Ella murió virgen. Eso fue escrito por un hombre que, 1 hora después de enviar la carta, probablemente se sentó a comer tranquilo. Un hombre que caminó libre otros 6 años, sabiendo exactamente lo que había hecho. Ahora detente un segundo. Imagina que ese sobre llega a tu casa. Imagina que es tu hija, tu hermana, la niña que juega en tu cuadra. Imagina abrir ese sobre sin saber lo que contiene y darte cuenta, línea por línea, de que el hombre que se sentó en tu mesa, que te sonrió, que te pareció inofensivo, era esto. ¿Qué harías? ¿A quién llamarías primero? ¿Podrías volver a confiar en un desconocido de nuevo? Pues esto es lo que le pasó a una familia real, en una casa real, en 1434. Y lo único que tuvieron que hacer mal fue confiar en la persona equivocada. Fue esa carta lo que lo condenó. Los detectives rastrearon el papel y el sobre hasta una pensión del Bajo Manhattan. Ahí, en una habitación pequeña y oscura,
encontraron a un anciano frágil de mirada tranquila. No opuso resistencia. No parecía, en absoluto, un monstruo. Y ahí está lo que más debería enfurecerte de este caso. Fish confesó todo con la misma calma, como si hablara del clima, sin arrepentimiento, como si describiera un trámite cualquiera. Los detectives más endurecidos de la sala, hombres que habían visto de todo, salieron de ese interrogatorio sin poder mirarse a los ojos. Durante su evaluación psiquiátrica, los médicos descubrieron algo que ninguno había visto antes. Radiografías de su cuerpo revelaron decenas de agujas que él mismo se había clavado a lo largo de los años, tan antiguas que el tejido había crecido a su alrededor. El hombre que se sentaba frente a ellos no solo había destruido a otros, se había estado destruyendo a sí mismo en silencio durante décadas, y nadie lo había notado, nadie lo había detenido. El jurado lo escuchó, lo examinó y lo reclamó cuerdo, responsable y culpable. Albert Fish fue sentenciado a muerte. El día de su ejecución, en enero de 1936, en la silla eléctrica de Sing Sing, se dice que ayudó voluntariamente a los guardias a colocar los electrodos, que les dijo, con la misma calma de siempre, que esa era la única existencia placentera que le quedaba por vivir. Piénsalo una última vez. Un hombre arrestado 8 veces. Un hombre que caminó libre durante décadas entre familias que confiaban en él. Un hombre que se sentó en tu mesa, compartió un pastel y después se llevó a una niña de la mano sin que nadie sospechara nada. El monstruo no se escondía en las sombras. Se sentaba en la mesa, sonreía, hablaba con las personas y esperaba su momento. Si este archivo te dejó pensando, déjame saber en los comentarios. ¿Qué caso quieres que abramos la próxima semana? Suscríbete y comparte este video con alguien interesado. Muchas gracias. Yo soy Iván y este caso queda archivado.